Me precio de ser amigo de Modesto Edilberto Montoya Zabaleta, más conocido como Modesto Montoya, o más todavía como Modesto. Inmodesto, me dicen mis enemigos. Sí, yo para contrarrestar a tus enemigos digo que haces honor a tu nombre. No, sí, porque yo si quiero hablar contigo simplemente te llamo, me comunico de la manera más fácil y directa, y entonces tú traes una especie de imagen de lo que es la nueva ciencia, también en ese campo de lo humano, de la vinculación, de la relación con algo que a veces, recuerdo mi época de estudiante en la escuela primaria o secundaria, teníamos miedo a la ciencia en general, y si además había un profesor que de por sí daba miedo, entonces ya te puedes imaginar doble miedo. En cambio contigo, estás aquí a mi lado, somos fraternos amigos hace muchos años, hemos viajado juntos, inclusive recuerdo tremendo, a Santiago de Chuco, etc. Cruzado los Andes. Hemos cruzado los Andes juntos y hemos conversado mucho. Yo tengo una especial estimación y aprecio por tu trabajo intelectual, además de tu grandeza humana, que siempre la prodigas. Y sobre eso vamos a hablar, sobre lo que te llama la atención, lo que a mí me llama la atención, lo más elemental, si se quiere, que no solamente corresponde a la ciencia, que es la investigación, sino esa actitud de la mente natural, esa manera natural que tiene el cerebro humano de investigar, de saber, de conocer, etc. Y que tendría que darse desde la niñez, desde que sale del vientre de la madre, en el hogar y luego en la primaria. Tú acabas de publicar un libro que se acaba también de presentar, Cómo impulsar la ciencia en el Perú, centrado sobre todo en incentivos. Eso me interesa. Vamos a hablar sobre esto, Modesto. No tengo que decirle a nuestros amigos, los radioyentes, que se trata de una de las figuras más importantes de la física nuclear en el país, con estudios en Francia, donde se doctoró, y es actualmente profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y enseña física de las radiaciones. Después me vas a explicar eso. La física de las radiaciones en la maestría en física médica. Antes que me olvide, ¿ya? Porque después ya te voy a dejar hablar. Déjame un ratito para eso. El otro día escuché que se acaba de conocer, ver, percibir una serie de galaxias que están a más de 100.000 millones de años. Entonces tú vas a explicarnos también un poco, a lo mejor dentro de esto de las radiaciones en física, cómo se logra aquello. Pero bien, comencemos con lo que nos interesa, la investigación, el impulso a la investigación, para llegar a entender por qué es que realmente podemos saber que hay galaxias a 100.000 millones de años. Gracias. Mira, el tema... ¿Te puedo decir doctor Pantibus? No, a Manuel nada más, Manuel. ¿Qué es esto? Bueno, mi abuelo me decía, a la gente grande siempre... Doctor. A mí no me puede decir José, yo soy tu abuelo, pero tiene que decirme con respeto, la libertad en los saltos. Es que sí, yo sé. Usted tiene que decir abuelo. Sí, es cierto, tú me has contado de esa forma como nos educaban nuestros Entonces, padres. ¿qué pasa? Que los niños son investigadores, son científicos, tienen esa característica natural de la curiosidad y tratar de explicarse las cosas que observan todos los días. Y por mala fortuna nuestra nos hemos acostumbrado a eliminar estos científicos desde chiquitos. Comenzamos en la casa no contestándole las preguntas que hacen: no me molestes, no toques, vete a tu cama, no malogres, etcétera, etcétera. No preguntes. Sobre todo eso. Qué terrible, ¿no? Y en la escuela igual, ¿no? Los chicos que son curiosos son motivo de burla, ¿no? Yo mismo me acuerdo a los 10 años que cuando descubría, porque era curioso, descubrí algo así que me llamaba la atención. Y le decía al director en plena reunión que se hacían los lunes, después de cantar el himno nacional, le contaba lo que yo observaba y me preguntaba: ¿no te habrán dado chicha?
Y los chicos se reían. Claro, y ya te hacían Menos mal motivo de que, burla. menos mal que tenía mi abuelo José, que al contrario, esos brutos, ¿ves? Esos son, en Salpo hay una palabra que hasta ahora me acuerdo, son rudos, es una forma de decir, no entienden No nada. entiendo nada. Primitivos. Sí, y entonces él es el que me incentivaba, porque si no había el abuelo, Claro. fatal, los chicos son crueles, eliminan a todos los que no se les parecen. Entonces lo que se trata en primer lugar, si queremos ver a largo plazo, es entrenar a los padres, ¿no? Y luego los maestros de escuela inicial, primaria, para que dejen de eliminar a los científicos, dejen de perturbar a la gente que está curioseando con la ciencia. Es lo primero. Y también para recuperar a aquellos que son recuperables, o sea, los que tienen pues 20, 30 años, que es difícil ya, después de haber sufrido ese proceso, el Estado tiene que brindar pues incentivos muy importantes. Y un incentivo muy importante es tener una carrera del investigador. Tú sabes que vienen científicos brillantes después de lo que hemos hecho todo lo necesario o lo posible para que no haya gente así. Algunos quedan, se van al extranjero, son tratados como reyes, regresan por algún asunto de patriotismo, nacionalismo, lo que fuera, o romanticismo o idealismo, y le tenemos que decir, hay una ley que prohíbe que ustedes ingresen a los laboratorios del Perú. Parece increíble, pero existe. Dice, hay una ley que todos los años sale, prohibido nombrar gente en el Estado, excepto aquellos que tienen ley de carrera. ¿Quiénes tienen ley de carrera? Los militares, los policías, los jueces, los diplomáticos, y este año los penitenciarios, Fíjate. los carceleros. Como no hay para científicos, no pueden ingresar. Este año han ingresado 500 personas nombradas al Estado en las cárceles, pero no puede entrar ningún científico. Es una manera de desincentivar, porque si tú le dices a un jovencito que tiene grandes sueños y dice, ¿dónde va a trabajar? Está prohibido ingresar a los laboratorios. Mucho se critica pues a Velasco, en su momento también yo estaba contra sus ideas raras que tenía. Él creó institutos de investigación, el Instituto Nuclear, entre otros, y en esa oportunidad ingresaron personas para investigar, porque cuando se crea un instituto hay esa posibilidad, esa excepción. Pero el Instituto Geofísico del Perú desde el año 70 tiene el mismo número de científicos. No ha crecido, es como si que el Perú hubiera sido congelado desde esa época. Se necesita también, entonces una ley que incentive, que diga, hay también posibilidades para los científicos. Los científicos no tienen problemas, en realidad los pocos que quedan se van, pero el Perú los necesita. Pero quizá también, aparte de lo que tú dices, que me parece absolutamente indiscutible, también las estrategias que se pueden hacer para que en un medio como el nuestro, tan represivo y que impide este desarrollo, uno pueda encontrar algunas otras maneras. Por ejemplo, el entender o hacer entender que no está la investigación referida solamente a la ciencia. La investigación está en todo, como tú dijiste anteriormente. Todo. Entonces, cuando se quita a la palabra investigación lo que ella tiene de temor, de miedo, de prejuicio, de repente esa estrategia podría ser, ¿no? Por ejemplo, yo, como tú sabes, soy hombre de letras, especialmente en el campo de la poesía, y he trabajado mucho, no solamente como creador, sino como investigador en el campo de la crítica literaria. Yo, cuando entro con los alumnos a trabajar el campo de la interpretación de textos literarios a través de la investigación, ahora estoy trabajando en Guren, un poema extraordinario, es investigación profunda. Entonces, y además, dentro del arte, el nivel de desarrollo del conocimiento es un elemento fundamental dentro del arte. Por ejemplo, si tú tienes una pintura del Giotto o de Miguel Ángel, etcétera, y lo comienzas a explicar y analizar, tú estás haciendo ciencia. Claro. Y a través de la ciencia estás sensibilizando. Y entonces estás provocando una actitud distinta, y de repente es lo que yo llamo estrategias frente a un mundo que ha dividido una cosa de la otra, que las ha separado y que además las ha marginado algunas, como en el caso de la ciencia.
Sí, y además, como tú dices, investigación, pues es explicar las cosas que suceden. Así es. No se trata solamente de números, Claro, claro. ni de fórmulas, ¿no? Y que parte de la curiosidad, de la observación, sí, pues, de las asociaciones, y de todo el trabajo de la Yo, por mente. ejemplo, en este momento estoy leyendo una cosa, química del amor. No tiene nada que ver con fórmulas, ni que con drogas. Dice que el amor es una enfermedad. Pero yo pienso que el amor es un proceso también físico y químico. Sí, justamente bioquímico. Claro. Entonces hay drogas ahí que se generan en el cerebro, la dopamina para la pasión. La pasión. Por eso déjame leer aquí. Química, dice. Sí, hay otra droga que produce también un amor estable, la oxitocina, que ya nos permite tener un matrimonio largo, claro, sin aburrirnos. Sin aburrirnos. Eso es ciencia. Por supuesto. Ahora que me haces acordar, yo soy de La Libertad, ¿no? Y los mochica chimús, los chimús habían satisfecho sus necesidades físicas porque tenían todo eso hecho un jardín, tenían alimentos para 2, 3 años, sin trabajar si que querían, y entonces hubo tiempo para investigar. ¿Y qué cosa investigaron? Lo más importante que ellos pensaron en ese momento, las relaciones sexuales, todas las formas. Y como no tenían libros, hicieron huaquitos. Si tú quieres culturizarte, tienes que ir al Museo Bartolomé Herrera. Ahí están todas las formas que ellos encontraron. Una culturización con admiración, con sorpresa, que es la mejor manera de engancharse con las cosas, ¿no es cierto? Y una cosa curiosa, porque allí, por ejemplo, hay una especie de orgías entre 4 personas. Decía, ¿y estos dónde sacan esos adelantos? Entonces ellos, me he enterado de que ellos investigaban con los animales, pero no hay animales que hagan esto, digo yo, ¿no? Sorpresa, estamos haciendo un programa en Umbrales sobre la mosca estéril en el SENASA. Hay millones de moscas allí que los ponen allí para que hacen orgías increíbles. Y entonces uno ve con la cámara y encuentra que efectivamente hay moscas que están entre 5. Sí. Eso hace que los mochica chimús, los chimús, investigaban y encontraban. Bueno, pero no estamos estimulando en nuestra conversación que eso se haga necesariamente. No, es motivo de la investigación, pero por supuesto, mira, cuando los españoles llegaron allá a Trujillo, leían un libro que uno de ellos dijo, cuando vio a 2 hombres tomados de la mano, es muestra que no son humanos. 500 años más tarde los españoles están cazando a estos hombres. Significa que la investigación de los mochicas tenía 500 años adelantados y todavía no nos alcanzamos. O sea que la investigación, como bien dice, es algo consustancial a la vida. La vida misma se encarga de investigar, ¿no? Claro. De conocer y de ofrecer conocimientos para quienes puedan recogerlo y desarrollarlo. Es lo más natural, es lo más sanguíneo. Claro, la curiosidad es lo que es innata. O sea que hay que desterrar en primer lugar esos prejuicios terribles y esos miedos. Tú has trabajado muchísimo, eres un investigador, un científico de altísimo nivel, pero que has bajado, entre comillas, para poderte a merced de esto que es enseñar, proponer, escribir libros, promover. ¿Y sabes por qué lo hago, Manuel? Por una cosa triste en realidad, porque cuando regresé de París con 2 doctorados, resulta que a nadie le interesaba mi investigación. Sí. A nadie le interesaba mi investigación, y a tal punto que me di cuenta que o me regresaba a París o tenía que hacer algo para que haya un cierto interés. Sí. Por eso es que me inicié en esta tarea de divulgar, de promover. No, sí, eso me parece admirable, ¿no? Abandonaste. En cambio, tú tienes suerte porque, como también soy curioso, la lectura de tu campo, sí. Me encontré con una entrevista que le hicieron a José María Arguedas, sí, sí. Y le preguntan, ¿y usted por qué se hizo escritor? Porque estudió, creo, en la Universidad de Ica, me parece. Y él dijo, porque en el Perú los escritores son considerados importantes. Los poetas. Sí, los poetas. Hay una cierta aureola, ¿no? Que a veces fastidia. Porque es un poeta, dice. Sí, pues, hoy es un poeta, ¿no? Míralo de lejos. Bueno,
Vamos a seguir avanzando en lo que nos interesa. Este libro que tú has escrito, que repito, se llama Cómo impulsar la ciencia en el Perú, lo realizas en base sobre todo a incentivos. Ya en la conversación que hasta este momento estamos teniendo, ya hemos hablado de esos incentivos, tú has señalado algunos de ellos, pero si quieres agregar, porque quienes nos escuchan, este es un programa muy sintonizado, como tú sabes, son efectivamente la gente que está en casa en este momento, ¿no? ¿Quiénes están en casa? La madre, los hijos. No, ahí surge todo. Ahí surge todo. Entonces, ¿qué incentivos en este instante que la madre está con sus hijos pequeños en casa? Muy sencillo. Jamás dejarle a un niño con palabra en la boca. Muy bien. Hay que responderle sus preguntas en la medida que sea posible. Y si no, hay que ayudar con ellos a encontrar, ayudarles a encontrar la respuesta. Y ahora, sobre todo, aquellos que tienen la suerte, son ya muchos, que tienen computadora e internet, con ellos entren a buscar la respuesta en internet. Y los juntos, chicos, ¿no? Juntos, eso a mí me parece juntos, psicológicamente y supuesto, pedagógicamente extraordinario. Prueben, señores padres de familia, el valor. Comiencen con la autocrítica. Yo no sé, ¿cuál es el problema de decir no sé? Pero junto contigo lo vamos a buscar. Y eso tiene un valor agregado, porque se aproximan más el padre con la madre y los hijos. Tú sabes que las mujeres son grandes científicas y no son, por cosas históricas, no han sido reconocidas adecuadamente. Marie Curie tenía 2 premios Nobel. Hay varias, la historia sería muy larga de contar. Y eso porque las madres se preocupan por las niñas y en la cocina hacen investigación. Ven, hijita, vamos a cocinar, y hacen esto, cortan. Y los niños son relegados, o sea que están negados a la investigación, ¿no? Bueno, las madres pueden usar la cocina y todo lo que hay en casa para que los chicos investiguen con ellos y que encuentren las respuestas. Por otro lado, si entran ustedes a mi página web o buscan en el YouTube ahora Modesto Montoya, experimentos divertidos, van a encontrar ahí en las madres una serie de experimentos que pueden hacerlo en casa y que son súper. Por ejemplo, les reto a los que están escuchando ahorita, poner una botella de vidrio contra la esquina de la pared allí, pegarla, mejor dicho, hacerla de tal manera que quede pegada allí. La boca de la... No, así en lateral nomás, lateral, vertical, la botella vertical contra la esquina y que se quede ahí pegada sin necesidad de cola ni nada. Eso es posible. Decías magia. Parece magia, pero es una cosa muy sencilla, hay que hacer un truquito allí, es pura física. Sí, efectivamente, no llevarlo a esas cosas extrahumanas aparentemente, sino verlo en lo más sencillo. Yo recuerdo mucho cuando estuve en Santiago de Chuco que tú nos explicabas por qué en la sombra, en un día de un calor increíble, en la sombra hacía hasta frío. Y en cambio salía uno apenas, a diferencia quemaba, ¿no? Y nos explicaba mucho todo esto en relación con la altura y las mediciones, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, hay muchas cosas que están a la mano. Así es. Yo he tenido una suerte increíble, Manuel. Es una suerte, no fue planificado. Yo nací en Salpo, pero me llevaron a Chimbote bebito y regresé a Salpo, a la sierra, 3.600 metros sobre el nivel del mar, entre 8 y 11 años, cuando uno está pues en la escuela, ¿no? Claro. Y mi abuelo, que era un patriarca allí, imagínate, me hizo conocer cómo se siembra, cómo se cosecha, cómo se hacen los animales, cómo nacen. Los potritos cuando comienzan a salir, salen y comienzan a temblar y se levantan con las ovejas, las culebras, las arañas, es decir, es una cosa extraordinaria, ¿no? Una enseñanza experimental increíble. Yo mismo he sembrado, yo mismo he cosechado, yo mismo he hecho nacer las ovejitas. Eso significa ciencia, pero eso he tenido la suerte después de estar en el campo con un abuelo extraordinario. Pero en la casa también las madres tienen posibilidades, por eso les invito a ver esta página web, ¿no? Experimentos divertidos, y pueden jugar con los hijos. Incluso ellas pueden descubrir cosas interesantes. En consecuencia, este impulso a la ciencia
es una cosa que está al alcance de la mano, que se requiere simplemente buena voluntad, escuchar programas como estos para quitar todo lo que tenga de terrible y de complicado, saber que la pregunta es fundamental, es el ingreso al conocimiento a través de la observación, y que las cosas están más cerca de lo que uno imagina. Todo lo que está en nuestro entorno podría ser. Ahora, yo pienso, por ejemplo, lo que se está investigando en el campo de las comidas peruanas, que tanto eso tiene a nivel mundial, y se me ocurre pensar que es un boom que viene también históricamente por algo. Y a lo mejor pienso que cuando la gente de alto nivel económico tuvo que dejar su trabajo y ya no tener esos ingresos por causa de las reformas que hubo anteriormente, las madres se quedaron más en su casa. Las madres comenzaron a investigar, a comunicarse más con sus hijos, a aprender a cocinar y a enseñar a cocinar, y de repente por allí, esa es una investigación que se podría, ¿por qué el boom de la comida peruana? Desde el punto de vista histórico, antropológico, ¿qué pasó en el Perú, no? Es una investigación. Eso ya es tema de otra charla larga. Sí, lógico. Pero parece increíble, pero está muy relacionada con el hecho de que somos ahora campeones en el ajedrez. Así es, imagínate. Una niñita, ¿no? Que además tiene un nombre muy Cori, ¿no? A propósito, o sea, esa es la razón. Corazón. Esa es la razón, además, porque corazón y cerebro están muy... Así es. Mira, un minuto. Los biólogos moleculares han descubierto que los hombres vienen del África hace 50.000 años que partieron, y que para llegar a los distintos sitios donde se encuentran ahora han tenido que pasar exámenes naturales, de la selección natural. Mientras más lejos se fueron, obviamente más exámenes pasaron, y aquellos que pasaron el mayor número de exámenes y los más difíciles son aquellos que tienen el mejor cerebro y son más creativos. Los peruanos tuvieron que pasar incluso por el estrecho de Bering, y para sobrevivir tuvieron que ser creativos, solamente sobrevivieron los capaces, los inteligentes, y cuando llegaron acá no encontraron casi nada, no había papa, no había maíz, todo lo que ves es producto de esa inteligencia, de modo que hacer comida de lo que había acá era una cosa extraordinaria. Entonces no nos llama la atención de las cosas que están sucediendo. Este pueblo ha sido frenado, reprimido durante 5 siglos, pero está levantándose, y yo soy muy optimista. Y sé que nosotros estamos en una futura potencia mundial. Quiere decir que está en relación directa con las dificultades, con los problemas, ¿no? No, pues es muy sencillo. Es la selección natural, claro. La selección natural, cuando tú pasas esa, sobreviven los más capaces. Claro. Entonces los incapaces se quedaron, están regados entre el África, el estrecho de Bering, América del Norte, por ahí están los huesos de los incapaces. Por eso que también se ha dado mucha fuerza y relieve a lo que es la incertidumbre, el error, las dificultades, etcétera, porque es de allí que parte el conocimiento, y hasta se les ha incentivado. Ahí está nada menos que Morán, el filósofo francés, que trae sistematizado, por supuesto, el pensamiento complejo. Bueno, Modesto, falta todavía algunos minutos, yo quiero aprovecharlo para que nos desentrañes algunos misterios. Por ejemplo, este tema que te hablaba de cómo saber que existen esas increíbles instancias donde ni siquiera la cabeza es capaz de imaginar 100.000 millones de años. Y hay por ahí galaxias, no una, sino un montón de galaxias. Claro, uno le han dicho, no, es que lo que pasa es que el infinito, el universo es infinito, entonces sigue creciendo. Son galaxias que siguen creciendo, que ya están hace muchos años, que ya desaparecieron ahora, que se están descubriendo, porque la luz está llegando después de muchísimos años, etcétera, etcétera. Cuéntanos con ese espíritu didáctico, porque yo seré tu mejor alumno en ese instante. Sí, brevemente, el tema, tal como es la teoría actual, la que se acepta, nosotros hace unos 15.000 millones de años aproximadamente, ¿no? 15.000 millones de años, todo lo que existe ahora estaba concentrado en un solo punto. Imagínate, increíble, ¿no? Todo estaba en un punto que explotó.
y al explotar pues se dispersó, cada partecita se dispersó, y partículas elementales, quarks, y luego se hicieron los protones, luego con los electrones se hicieron los átomos, y poco a poco las moléculas, y finalmente por los animales, los planetas. Eso hace 15.000 millones de años que empezó. ¿Qué significa eso? Que es de esa explosión, las que llegaron más lejos emitieron su luz hace 15.000 millones de años. Claro. O sea, los primeros son esos últimos en llegar. Sí. Claro, mientras más lejos observas, estás observando más cercano al origen del universo. Entonces, pero como tú dices, eso ya no está, ya simplemente recibimos su luz. Es como si tú ves a una persona que grita en un cerro, ¿no? Y después de gritar, al instante nomás le tira un balazo, muere, pero su voz llega cuando él ya está en el suelo. Me hace recordar también supongo, esas energías que surgen. En Argentina lo supe. Yo pensé que era un cuento, que se puede tomar fotografías en un estacionamiento de carros en donde el delincuente que estaba allí ya huyó, pero resulta que viene la policía y toma fotografías de ese espacio, vacío en ese momento, y aparece el carro. Sí, y con su número y lo lleva. Bueno, nos dicen que ya terminó. Qué pena, Modesto. Es una pena, pero dinos algo más, les vamos a robar un minutito. Sigue en este campo extraordinario. Sí, también hay de los que, bueno, está llegando lo que ya murió, pero también están naciendo. Mira, escuchen ustedes este ruido cuando hace Wong con sus fuegos artificiales. Revienta un cohete, sí, ¿no? Pero escuchan el sonido después de ver la luz. ¿Te das cuenta? Entonces, digamos, la pólvora ya murió, ya está desaparecida, porque ya se produjo la luz, y el sonido viene después. Pero me refería a aquellas galaxias que realmente están naciendo. No, las que están naciendo todavía no recibimos su... Nada. No sabemos nada. Nosotros hemos recibido... Pero sí sabemos que están naciendo. Todo el tiempo están sabemos que están naciendo. No, es que no se puede, eso ya es una extensión de lo que se ha observado. Ya. Pero lo que ahorita se observa son eventos que han ocurrido hace 10.000 o 9.000 millones de años, ¿no? Y que la luz tardó esa cantidad. Muy bien, Modesto, yo te agradezco inmensamente. Permíteme decirte, sí, que entremos a este mundo de la ciencia todos juntos. Tenemos una página web que se llama www.encuentrocientificointernacional.org, y la Universidad de Ricardo Palma se ha integrado también a esta red, a este encuentro, y estamos juntos. Y ayer estuvimos con el presidente de la ANR, sí, que ya no es don Iván, claro, sino es don Orlando del norte, y estamos haciendo que el Perú se interese en el tema de científicos. Hemos logrado convencer ya a los políticos, a Ollanta, a Salomón. Ojalá que esto vaya avanzando para que los incentivos no solamente se hagan para los niños, sino para los científicos que quieren regresar al país. Ahora, además, ya te dije la vez pasada, cada vez que tú quieras, yo también le voy a decir a mi gente que me acompaña, que pida que vengas, y a ti personalmente todas las veces que quieras, porque lo que tú dices y lo que están escuchando en este instante, estoy seguro que van a llamar para agradecer haber escuchado lo que has dicho, porque están aprendiendo. Entonces ese es un programa amable, cordial, ¿no?, que hace que la gente se enamore del programa. Por eso, porque viene gente como tú que explican, que enseñan, y enseñan de la manera que tú sabes hacerlo. Modesto, nuevamente todo mi abrazo y hasta la pronta. Muy bien. Mira, pues. A ver qué es lo que estabas leyendo ahí. La química del amor. Pues,